¿Cuál es el modelo de la selección? Pues el modelo de El la estilo. selección, el modelo que queremos tener es un modelo en el que predomine el tener más posesión que el rival, pero por una cuestión de que si tengo el balón yo no lo tienen ellos y no te pueden hacer daño. Y evidentemente recuperarlo rápido, que esta sería la explicación fácil y sencilla. Si entramos a profundizar, eh, dentro de eso queremos dominar un abanico de situaciones y no queremos renunciar a la contra. Tenemos jugadores de los que estamos trayendo que son muy buenos contraatacando, de hecho en sus equipos juegan al contraataque, Yago Aspas, Rodrigo, Morata, y son muy buenos atacando espacios, pero queremos que eso sea un recurso puntual cuando lo necesitas, porque te vas a enfrentar a rivales de mucha más, que pueden ser de tu entidad o a veces de más, porque esto es así, las selecciones van cambiando, todo evoluciona, y esa es la idea. A mí me gusta el juego en corto. Estadísticamente está demostrado que el juego en corto te aporta más llegadas a la portería rival que el juego en largo. Es una cuestión de números, eso sí que no hay discusión. En general, evidentemente, yo creo que lo dijo una vez Mourinho cuando estaba en el Chelsea, ¿no? Que tenía a Peter Cech y a Drogba, y él decía que de 10 balones Drogba ganaba 9 y la bajaba cerca del área. Entonces, a mí eso me parece ser darle contexto a la situación, y es lo que vamos a tratar de dar nosotros. Sí que es verdad que lo vais a ver a partir de la lista del viernes. Dentro de los jugadores que vamos a traer jugadores que nos permitan tener variantes. Tener variantes para ser un equipo de posesión, pero también para ser un equipo agresivo defensivamente, que si hay que entrar en un partido en ir y venir, pues que estemos preparados para eso. Digamos, en selección no tienes el problema que dicen en los clubes de que al final tienes que hacer el modelo en función de los jugadores, porque la selección, los jugadores, tú eliges lo que quieres. Es decir, puedes elegir realmente el modelo. Sí, Eso no, sí. no puedes decir, no, es que aquí no puedo hacer. No, no, aquí, oye. Es una gran ventaja. Es una gran quien ventaja. elige, ¿no? Es una gran ventaja. Tiene más cosas positivas que negativas. Las negativas serían que al final la limitación de la marca a los jugadores españoles que hay, que por mucho que tú quieras defender un estilo, si no hay buenos jugadores para un estilo no puedes hacerlo. Eso es una limitación. Y luego que cada uno tiene a su padre y su madre, que son sus entrenadores, con los que pasan mucho tiempo, y nosotros los tenemos 5 semanas al año, salvo en la Eurocopa, que ahora es una concentración de un mes más o menos. ¿Qué pasa? Que si a ti en ese tiempo no se puede a ti te cambiar. dicen que cada día tienes que entrar por aquí y entrar por esa puerta, y de repente al día siguiente te dicen que entres por esta puerta, pues estoy seguro que los primeros 3, 4, 5 seguirás yendo al mismo sitio donde ibas. Claro, a partir del 10º quizá ya te aclaras. A mí en el 10º me han vuelto con su entrenador. Entonces es una labor muy potente, porque los tienes que ver muchas veces en un equipo que hace algo diferente a lo que tú les va a pedir, imaginarte si eso va a funcionar dentro de la selección, y no solo eso, si van a funcionar en coordinación con los que les pones alrededor. Nosotros ahora, mañana y pasado, tenemos las últimas reuniones para decidir la lista, y nos ponemos el puzzle que yo le llamo, y empezamos a poner nombres, y a veces dices, ostras, este con este no. Y muchas veces no llevas al mejor, sino al que te puede dar mejor rendimiento con los jugadores que llevas y para lo que tú quieres. Entonces, entrará el debate de siempre de por qué has traído este no a este. No responderemos, porque sería para mí una falta de respeto hacia el que no viene. Pero tiene muchas ventajas en la selección. Sí que es verdad que al final es lo que. Pero también a veces te equivocas y convocas a alguien, y luego cuando lo tienes una semana contigo es cuando realmente lo conoces. Porque viéndolo jugar solo no sabes, no conoces al jugador, no conoces cómo entrena, cómo se lleva con los compañeros, hay cantidad de información que la tienes la semana que están contigo. Porque el fútbol español de selección, para ti, en el top 10, ¿dónde estaría? ¿Estaría en el top 5? ¿Estaría en el top 3? ¿Estaría en El el de top, selección, estaría en el top 10? a día de hoy, te diría, Santi, que me cuesta muchísimo responder a esa pregunta, ¿vale? Porque aparte las selecciones son cambiantes, no como los clubes. Si tuviese que darte una respuesta top 10, no creo que estemos ahora mismo por lo que hemos hecho recientemente. Es decir, tenemos que volver a estar. Porque es que lo que has hecho en el pasado no te sirve para el momento presente. Cada partido, cuando pita el árbitro, empieza a 0-0 y da igual lo que hayas hecho, cómo te llames, y lo que importa es lo que vas a hacer en ese partido. Pero España debe estar en el top 3. Puede estar en el top 3. Debe estar, puede estar, es algo que tenemos que demostrar. Entonces, el nivel de jugadores de la liga es muy alto, ¿vale? Compiten en los mejores equipos, pero mira, nosotros ahora tenemos una labor este año muy bonita con el staff, que es que vamos a hacer un seguimiento muy fuerte de las 8 selecciones más potentes para el europeo, las que nos son pues, Bélgica, Holanda, Portugal, y les vamos a estar viendo en todos los partidos que juegan y haciendo un seguimiento de esos jugadores. Eso te va a dar un elemento de comparación.
Tú te pondrás y dirás, bueno, ¿quién tienen estos y a quién tenemos nosotros? Y te imaginas una supuesta competición y dices, ¿puedo competir con ellos? Sí. Pero es que al final el nivel de las selecciones lo marcan los torneos, que son la Eurocopa y el Mundial, son torneos cortos en los que no depende solo del nivel que tengas, sino de la jugada puntual que te puede decidir un partido. O una tanda de penaltis, que eso no... o sea, una tanda de penaltis te echa de Rusia, ¿vale? Pero eso no determina el nivel de la selección, porque te vas al principio de la competición, todo el mundo espera que avances más y eso te pone, pues ahora en el puesto 9, creo que estamos en el ranking FIFA. Entonces es muy complicado el poder, sobre todo con una selección, con equipos quizás sería un poco más fácil porque compiten mucho, el poder decir, estoy en el top 3, estoy en el top 5, estoy en el top 10. Porque el fútbol hoy está mucho más igualado. Mucho más. Pero mucho más igualado en referencia a cuánto estamos hablando. Vale. O sea, la progresión de que el fútbol se iguale, Mira, ¿en cuánto tiempo se ha hecho eso? Yo creo que en el tiempo reciente por la aplicación de la tecnología. El día 8 jugamos en Gijón contra Islas Feroe y el último partido que se jugó contra Islas Feroe fue en el 97, si no recuerdo. Jugaba Luis Enrique, ¿vale? En aquel momento, los jugadores de Islas Feroe, te puedo decir que no conocían a los jugadores de la selección española con la profundidad que los conocen ahora. Esto lo hablamos con los jugadores el día de Islas Feroe. El seleccionador danés de Islas Feroe tiene las mismas herramientas que tengo yo. Una cosa que se llama Y-Scout, Teamstat, y ve absolutamente todos nuestros partidos, tiene todos los datos y además puede analizar qué hacemos tácticamente nosotros, no solo para contrastar, sino para aprender. Antes el seleccionador de Islas Feroe, para ver un partido de otro sitio, era imposible. Entonces su crecimiento era a través de la gente con la que competía allí. ¿Qué pasa? Y esto es una frase que uso de Rafael, que me ilustra muchas veces. Y que sirve para también el desarrollo de los jugadores, por ejemplo en la Masía. Las personas funcionamos por comportamientos subóptimos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí contigo, simplemente necesito ser un poco mejor que tú para ser el primero. Ahora bien, si entre nosotros dos se suma un tercero que es mucho mejor que los dos, ya no me sirve ser un poco mejor que tú. Tengo que ser un poco mejor que ese tercero. Con las selecciones y con todo esto pasa lo mismo. Se ha elevado el nivel porque cada vez la gente sale a competir más, necesita ser un poco mejor para competir, tiene más información y eso hace que todo se iguale. Sí, pero los jugadores de... O sea, Islas Feroe tiene una masa, ¿no?, sobre la que actuar X, y España tiene una masa sobre la que actuar, y me dirás, bueno, sí, China también. Sí. En cambio, China tiene mucha más masa sobre la que actuar y no de eso. Pero claro, los jugadores de Islas Feroe no tienen el nivel de competición. No tienen el nivel, que lo van mejorando porque algunos ya salen a jugar fuera, pero tienen la información, se pueden preparar mejor. O sea, no es lo mismo ir a un examen sin estudiar que habiendo estudiado. ¿Vale? Tú te presentas un examen sin estudiar y dices, a ver que me acuerdo de las clases. Entonces, cuando el fútbol está tan igualado, ¿qué es lo que marca la diferencia? Los futbolistas. Los futbolistas. Pero los futbolistas también, las diferencias entre los futbolistas son también cada vez mínimas, porque físicamente están preparados a un nivel altísimo. Sí. El nivel de nutrición es también altísimo. De información que decías tú. Ese es el mínimo exigible, pero hay una parte en la que no podemos entrenar los entrenadores, que es el talento que ellos tienen. Entonces, sí que es verdad que los entrenadores tenemos parte de culpa en que eso esté nivelado o no. Yo digo que cuando tú coges a un grupo de jugadores lo puedes llevar a un nivel máximo o a un nivel mínimo, y que ese nivel máximo quizá no te da para ganar, simplemente es para un equipo salvarse, ¿vale? Entonces, o por ejemplo lo que ha hecho el Getafe el otro día, o sea, para mí Bordalás ha llevado al Getafe al nivel máximo de ese grupo, que es casi meterse en Champions, y este año va a estar en Europa, a ver cómo le va. El nivel mínimo hubiese sido estar luchando por la salvación. Claro, cuando tú coges al Barça, al Madrid, a esos equipos que tienen a los mejores jugadores del mundo, su nivel máximo es ganarlo todo. El nivel mínimo es no ganar nada. Que no ganar nada en un club como el Barça o el Madrid es un fracaso. Es un fracaso de la temporada, a pesar de que todo tu trabajo lo hayas hecho bien. Entonces, para mí, la respuesta final de la pregunta que me has hecho sería los jugadores, son los que marcan la diferencia porque son los que juegan, pero tendríamos que hablar de muchísimos factores previos. Tú has dicho varios. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento tú le otorgas a la psicología en el triunfo en un partido de fútbol? O sea, ¿qué tanto por ciento? El 100%, igual que al fútbol, igual que a la táctica, igual que... Todos son el 100%, ¿vale? O sea, no me parece que pueda decirte, la psicología es el 20%. Es que depende del partido, depende del contexto. O sea, hay días... porque aparte la psicología aparece siempre, por exceso o por defecto, o sea, porque estés muy relajado o porque estés muy sobrepasado, son cosas que tienen que ayudarte, pero la preparación táctica también, el respeto por el oponente. Entonces, como deporte complejo que es el fútbol, es muy difícil determinar esta es la causa para este efecto, es decir, hemos ganado el partido por esto, ¿vale?
que a mí es una de las cosas que a vosotros os toca hacer cuando informáis y cuando opináis. Tenéis que buscar motivos, o sea, es vuestra obligación porque la gente lo está esperando, pero muchas veces os tenéis que mojar en 2 o 3 cosas porque incluso para vosotros no sería un periódico, sería un libro lo que tendríais que hacer cada vez para entrar en las causas últimas. No os daría, sería imposible. Entonces, nosotros o sea, por eso cada vez los cuerpos técnicos son más multidisciplinares. Tienes a un psicólogo, tienes a un preparador físico, un segundo entrenador, un analista, un técnico en vídeo, un entrenador de porteros, y en el Barça teníamos 4 analistas. Es decir, son multidisciplinares porque hay mucha información y no hay una causa única que digas, hemos perdido por esto. Entonces, ¿qué es lo que puedes analizar cuando hay una derrota? Nosotros, la forma de trabajar que teníamos, le llamábamos que dividíamos el partido en lo que se llamaban unidades de competición, que era un ataque nuestro y una defensa nuestra, ¿vale? Y entonces nuestra obsesión era ver por qué de entre las 60 y 80 unidades de competición que había en un partido, que con el Barça eran más 60 que 80 porque teníamos mucho tiempo el balón, por qué no habíamos llegado a rematar en cada una de las ocasiones. Entonces ahí entra nuestra intervención como entrenadores, distribución de los espacios, qué decisiones han tomado los jugadores, qué les hemos dicho que tenían que hacer y por qué no lo hacían. Eso en cuanto a la parte táctica. Luego, evidentemente, haces un análisis previo, durante el partido y posterior, a nivel emocional, psicológico, como lo queramos llamar. Había la parte física, pero al final todo está integrado. El encontrarte bien, el estar bien físicamente es al final cuál es tu estado para competir, ¿vale? A veces también hay el análisis recurrente de decir es que está mal físicamente, ¿vale? Y es sesgar demasiado la información, porque físicamente mal, ¿para qué? Cuando tú ves estadísticas y ves que el Barça es el equipo que menos ha corrido de la Liga la temporada pasada, entonces, ¿qué tiene que ver estar bien o mal físicamente? Pues tiene que ver con que tienen el balón. Seguramente el equipo que ha quedado último ha corrido mucho, pero lo ha hecho mucho tiempo sin balón. Entonces ahí entra la táctica. Y podríamos seguir avanzando. Y ahora, ¿cómo convences a los jugadores? Pues a través de tu psicología, de tu convencimiento, del mensaje que lanzas. Porque analizáis mucho más las derrotas que las victorias. Supongo que las victorias no las analizáis. No, sí que las analizamos todo, pero sí que tengo que reconocer que como ser humano, al ser humano el halago le debilita y la crítica le perjudica, al entrenador la victoria le perjudica porque te relaja. Es así, eso es así. Intentas que sea lo menos posible y cuando pierdes es cuando dices, es como que haces un análisis, una vuelta de tuerca un poquito más porque parece que ahí vas a encontrar. Cuando realmente si tú analizas partidos, haciendo el mismo partido que la pelota entre o no, marca simplemente el resultado, que es en definitiva lo que nos pone aquí. Nosotros tratábamos de ser muy constantes en la forma de trabajar, de incluso, y aparte esto por prescripción psicológica, cuando ganábamos es cuando aprovechábamos para meter más caña, porque es cuando mejor se recibe, y cuando perdíamos intentar ver el lado positivo para ver que a veces no se hace todo mal. Los entrenadores un poco en la última etapa, ¿no? del fútbol han convertido, dijéramos, el fútbol sobre todo más en un juego de posesión. O sea, el juego de posesión que hablábamos que antes a lo mejor pues lo tenían 2 o 3 equipos, hoy prácticamente es básico en casi todos los equipos, ¿no? La teoría de... Todo el mundo copia. Si tenemos la pelota no la tienen ellos, con lo cual... Todos copiamos, final, es decir, que al final sí, por ejemplo, eso también los entrenadores es una sensación, Sí. Trabajan muchísimo más, por ejemplo, lo que es, ya te digo ahora en fútbol base, lo que es el pase que el regate. O sea, estamos construyendo, al final acabamos construyendo jugadores de fútbol mucho más sistematizados, ¿no? Capaces de, lo que decías tú, yo prefiero jugar corto y bestia. ¿Qué tipos, no? Talentosos? O sea, si tú te ves ahora los torneos estos de la Morena y tal, tipos que driblen, hay pocos. Y si dribla alguno, ves entrenador que dice, bueno, aquí así tal igual, ¿no? Bueno, al final tú puedes limitar o no el desarrollo de un jugador a través de eso. ¿Tú crees que se está perdiendo un poco? O sea, hoy, por ejemplo, vale muchísimo más un tipo capaz de desbordar o de driblar que un tipo capaz de pasar, ¿no? Yo creo que en la formación es amplia la respuesta porque hemos empezado con lo del estilo y yo creo que empezando por la parte inicial que me has dicho, por ejemplo, Bordalás ha tenido éxito y Simeone para mí tiene éxito jugando a otra cosa diferente, sí. Que es que no, él dice, no me interesa la posesión, pero el año pasado su equipo fue el tercero con más posesión de la Liga. Sí, había las estadísticas sin querer, el Atlético de Madrid. O sea, cuando haces
Fue el tercer o cuarto equipo con más posesión de la liga. Por eso no vale nada. Pues. Claro, claro. Entonces, ¿pero por qué es? Porque al final el nivel de tus jugadores es superior al de los rivales y simplemente por eso es más difícil que te quiten el balón. Tú lo tienes más que él, aunque tú realmente digas que la posesión no te importa. Entonces, yo creo que no hay que renunciar a ningún estilo. Ha habido Saki en su momento, Simeone ha conseguido éxito, Mourinho ha conseguido éxito jugando a la contra. Y lo que pasa es que cualquier ser humano, cuando ves éxito, intentas copiar y reproducir. Hay un autor que la explica muy bien que se llama Nassim Taleb, que es economista y filósofo, tiene El Cisne Negro y Antifrágil, y él habla de Casanova, no me acuerdo exactamente cómo le llama, dice, claro, todo el mundo quería ser Casanova y lo que ha pasado en la historia es lo que consiguió Casanova. Lo que no va a pasar es la cantidad de hombres que murieron intentando reproducir lo que hacía Casanova. Entonces, todo el mundo quiere ser Pep Guardiola. Lo que no escribe nadie, ni hace estadísticas, es de todos los que están muriendo intentando ser Pep Guardiola. Entonces, las personas funcionamos por mimetismo y por copia. El ser creador de algo, por ejemplo, como ha sido Pep, innovador, es muy difícil. Tú inventar cosas y que el resto tener éxito y que te sigan. Entonces, en ese sentido, para mí, el Barça de Pep le va a hacer mucho daño al Barça en general, desde él en adelante. Porque no se va a valorar, pues, por ejemplo, el de Luis Enrique tanto como se valora el de Pep cuando se consiguió un triplete también, que a nivel de títulos no conseguimos el sextete, pero casi, o sea, 5 títulos, es lo mismo. Pero claro, todo el mundo ahora está buscando el dorado, está buscando ese Barça, reproducirlo y que salga otro Xavi, que salga otro Iniesta, y eso le hace mucho daño a... Eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. No se puede, eso es irrepetible. Y le haces daño a los jugadores cuando le dices, eres el nuevo Iniesta. No. Es este jugador. O sea, ahora tenemos jugadores que están surgiendo en la selección, los jóvenes, voy a decir, para Ceballos, Saúl, Fabián Ruiz, chicos jóvenes que están saliendo, lo están haciendo bien, que tienen que ser ellos, no tienen que ser otros jugadores. Entonces, en ese sentido, y ya con la parte final que me decías, para mí es un error coartar el talento en la base. Es decir, si un jugador tiene capacidad de desbordar, lo que tú tienes que hacer es dejarle hacerlo, y si crees que en ese momento no tocaba desbordar, aunque haya otros que sí, luego analizarlo con él y decirle, mira, ¿por qué has hecho esto? ¿No crees que aquí quizá hubiese sido mejor? Porque claro, evidentemente no siempre es bueno regatear y no es siempre bueno mantener la posesión y pasarla y moverla 300 veces de un lado a otro. Cada contexto tiene su solución. Entonces, yo cada vez más creo en darle el poder a los jugadores, analizarlos y orientarlos para ponerles en una idea común, porque si no, corremos el peligro de tener ataques de entrenador, que yo le llamo, que es querer que tu ego pase por delante del equipo o del de los jugadores y que se vea que es, ¿sabes? Solo nos falta girarnos y hacer así. Y eso no tiene que pasar. Nosotros somos una parte importante, no digo que no, pero somos acompañantes de los futbolistas, que son los que saltan al campo y los que juegan. Porque tú en la selección te encuentras en un momento, dijéramos, que es un momento de transición en el que tiene que haber un cambio generacional, es necesario ese cambio generacional. Eso se va a hacer de forma paulatina. Las selecciones inferiores han tenido buenos resultados. Los europeos han ganado. Es necesario, o sea, hay una sensación de que puede haber prisa para que, dijéramos, jugadores jóvenes si están en la selección y cambiar un poco esa... Sí. Es un poco lo que te decía ahora mismo, claro. Igual que el Barça tiene el mal de haber tenido al mejor Barça de la historia, según todo el mundo, que es el de Guardiola. Nos hablan de las Copas también. Sí, también. Yo he visto algunos muy buenos. Y el de Luis Enrique. Luis Enrique también, claro. La selección tiene el problema de que ha hecho algo que no había hecho nadie, que es ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Y entonces ahora cuando lo haces una vez parece que tengas la obligación de hacerlo siempre. Y es un poco lo que te estaba explicando. Igual que en el Barça busca a Xavi y Iniesta, pues a la selección también buscas a Xavi y Iniesta porque también estaban en esas. Pero vas a buscar al Sergio Ramos de ese momento, al Piqué de ese momento, a jugadores que dices, ostras, a mí lo de los cambios generacionales me cuesta el acotarlo y el encontrarlo de esa manera, porque al final hay una combinación de jugadores, o sea, no los vas a cambiar a todos. Yo no quiero que la edad sea una limitación. Sí que es verdad que quiero a gente con ganas de ganar, porque cuanto más ganas, más difícil es volver a ganar. Que eso la gente parece como que... Y lo que hacen los jugadores del Barça, del Madrid, de la selección, de ganar y tener ganas de volver a ganar. O sea, cualquier persona en su vida... cuando tiene éxito máximo, acto seguido, aunque no quieras, la tendencia es poderte relajar un poquito o quererte, ya lo he hecho. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que al final la gente te quiere no por quién eres, te quiere por lo que haces.
y lo que has hecho una vez lo tienes que volver a hacer. Entonces, no sirve simplemente tener un nombre para venir a la selección y decir, no, tienes que volver a hacer lo que hiciste, y ahí está la dificultad. Entonces, nos gustan mucho los jugadores jóvenes porque vienen con esa ilusión, estar vírgenes, ¿no?, de títulos, de tener esa pasión, esas ganas que quizá el que ya ha ganado le va a costar un poquito más, aunque tenemos jugadores que es increíble, o sea, Busi, Sergio, el propio Jordi, que han ganado muchísimo y los ves entrenar. Leo Messi, que para mí era uno de sus secretos, o sea, tú le veías en cada entrenamiento, quería volver a ganar. Es para mí uno de sus máximos secretos. Y claro, ves cómo entrena Sergio, cómo entrena Busi, cómo quieren volver a ganar y dices, estos los quiero conmigo, o sea, que sigan, porque aparte les van a enseñar a los otros el cómo hay que ser. Pero no nos vamos a marcar, cuando montamos ese cuadro que te decía, no miramos si este tiene 20, 23, 25, lo que miramos es qué perfiles necesitamos, a qué gente queremos juntar y cómo lo están haciendo. Y al final, el primero que quiere ganar soy yo, soy muy egoísta en ese sentido, con lo cual voy a buscar a los mejores jugadores para que, con mi staff evidentemente, para poder hacer que la selección gane. O sea, ¿Qué crees que le ha pasado a la selección desde su último gran éxito hasta ahora? Pues ha pasado que los rivales compiten, ¿vale? Que al final has ganado mucho y, como te estaba diciendo, cuesta mucho volver a ganar, que luego vas a jugar torneos cortos que, si analizas cómo ha ganado España los suyos, siempre ha habido un punto de inflexión, una tanda de penaltis, un gol en un momento concreto, una parada del portero de turno que te han girado la tortilla para un lado o para otro, y eso pasa en esos torneos. Entonces, en el último mundial te tiran los penaltis fuera contra una selección a la que eres superior, pero que se te encierra atrás y no eres capaz de encontrar eso que comentábamos antes, y va pasando eso, y te sales de los torneos. La gran ventaja que sí que tenemos respecto a antes de este triplete, por decirlo de alguna manera, es que ahora la gente se cree que podemos ganar. O sea, ahora el jugador español antes era, bueno, quedamos en cuartos, ¿vale? Y ahora piensan que pueden ganar, que eso es muy importante, el creer que puedes ganar. Evidentemente tendríamos que coger campeonato por campeonato de los que hemos salido en los últimos torneos y ver por qué ha sido exactamente, pero te vuelvo a la respuesta de antes. No hay una causa única, hay muchas. En una ha sido una tanda de penalti, en otra ha sido porque te meten un meneo en la fase en la liguilla, un equipo como Holanda que estaba en un momento muy bueno, y no se puede concretar en una solución única. Lo que está claro es que, para bien y para mal, lo anterior no sirve de nada en el siguiente campeonato. Entonces, cada partido que iniciemos, el próximo día 5 en Rumanía, cuando el árbitro pite, es una nueva oportunidad para los que vienen de haber ganado mucho y para los que no han ganado nada, de demostrar que son mejores que el rival y que quieren llegar a la Eurocopa. Y cuando llegue a la Eurocopa, lo mismo, sabiendo que esto es muy caprichoso, Santi, es muy caprichoso. ¿Cómo has conectado con los jugadores? Tendrían que responderlo ellos, ¿no? Pero yo creo que bien, es decir, al final tener la función de segundo entrenador, que es con la que me han conocido, te da ciertas licencias en ese trato. Algunos ya los conocías del Barça, otros los he conocido cuando hemos estado allí, pero en general el trato con nosotros ha sido muy bueno desde el primer día. ¿Pensaste mucho en la primera charla? La verdad es que la primera charla que di fue como segundo en Malta y tenía unas implicaciones emocionales muy duras, ¿vale? Entonces, aquel día nos costó a todos mucho, Sí que es verdad que luego las de Suecia e Islas Feroe, yo le doy muchas vueltas. Lo hablo con mi staff, les digo, oye, ¿de qué manera podemos? Intentamos buscar un poco, pues oye, contra Islas Feroe hay que apretar, porque si no, lo normal, que no debería ser, pero lo normal es que un jugador de alto nivel contra Islas Feroe se relaje un poco, y nuestra labor es aumentar esa intensidad o meterles un poquito de estrés, y el día de Suecia simplemente había que transmitirles confianza de saber lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo más difícil de un seleccionador? ¿Qué es lo que crees que es más seleccionar. Difícil? El elegir. Elegir, sí. O sea, ¿a quiénes eliges? Eliges, porque no solo por el hecho de elegir bien para tener al mejor equipo posible en cada momento, sino por lo que implica no seleccionar a alguien. Es decir, cuando tú traes a uno, dejas de traer a otro, ¿vale? Y al final todos ellos son personas que tienen la ilusión de venir con la selección, que están haciendo esfuerzos muy grandes, que algunos se lo merecerían también, y tú llega un momento en el que tienes que decir este o este, porque al final siempre tenemos esos 5 o 6 jugadores por posición, que son los que nos están gustando más, a pesar de que vamos viendo a todos, y ese momento es muy complicado. Pero siempre hay un argumento de elección. Siempre. O sea, siempre, pero no es uno. Siempre puedes explicarle al que viene y al que no viene, al que no viene. por qué eliges, ¿no?
O sea, no tengo la sensación de que pueda haber ningún capricho. Al que no viene no se lo explicamos porque normalmente no tienes contacto con él como en un club, así como en un club le podrías explicar por qué no va convocado, por qué no juega, no es así, y tampoco creo que fuese lo mejor para él, tiene que estar centrado en su club, en ese momento seguro que va a estar enfadado. Y después que seguramente no puedes porque no solo hay uno. O sea, no vienen, o sea, viene uno, estaría llamando hay varios sí, que, claro, a 30 o 40 jugadores que han claro, estado en la prevista y que no vienen. Claro. Y a los que vienen, si ya han venido alguna vez, no les decimos por qué han venido, y a los que vienen por primera vez, desde que estamos con Luis, lo que hacemos es prepararles un vídeo de 8 o 10 minutos respecto a fútbol, que es lo que podemos observar, y decirle, mira, vienes por esto, y queremos que hagas esto. Y quizá esto queremos que no lo hagas, ¿vale? Las cosas que nosotros creemos que tienen que mejorar, viéndoles en sus clubes. Pero luego la tendencia no es a estar dando muchas explicaciones de por qué te pongo o por qué no te pongo. Evidentemente cada caso es concreto y habrá algún jugador en un momento puntual que yo considere que se lo tengo que explicar y lo haré, pero la idea es no decírselo, porque cuando los pones de titulares no les dices, juegas de titular por esto, por esto y por esto. Pues cuando no juegas tampoco te voy a estar... ¿Los jugadores en la selección necesitan mucha información o poca información? Poca y de mucha calidad. Entonces, nosotros valoramos qué están haciendo con sus equipos, intentamos pedir información a los preparadores físicos sobre qué han estado entrenando y demás para cuidarles. ¿Y habláis con los entrenadores de los equipos? Entrenadores no, no, es el preparador físico por una cuestión de cargas, para evitar lesiones y demás, y que ellos nos digan, oye, pues este ha hecho estas cargas y demás, porque al final no queremos perjudicarles, al contrario, queremos ser alguien que colabore ya bastante, que les quitas a un jugador como para encima, con tu forma de entrenar, fastidiarles. No hablo con los entrenadores porque bastante tienen con lo suyo como para que yo les llame para contarles y van a decir, no te lo lleves, si yo quiero que lo dejes descansando, no quiero que te lo lleves. Entonces no hablo con entrenadores, más allá de si te los encuentras en un estadio, algo cordial, pero no de ese tema. Y respecto a la información con los jugadores, ya no es solo la selección, en el club, en el Barça, cuando hemos entrado con Luis teníamos esa obsesión. Nosotros somos de la opinión de que las personas tenemos una capacidad de atención limitada en cuanto a tiempo que puedes estar atendiendo a... Entonces, lo que tratamos de hacer es, siempre pongo el mismo ejemplo, hacemos de embudo. Nosotros recibimos toda la información y tratamos de sacar un chorrito de información que es la que de verdad el jugador puede aplicar en el campo. Nosotros les damos 3 referencias en ataque y 3 referencias en defensa. Luego les enseñamos el balón parado, intentamos hacerlo muy visual y que ellos puedan aprenderlo, entrenarlo y poco más, porque es que más allá de eso, es que no se acuerdan los jugadores luego dentro del terreno de juego. Tienen que tomar decisiones a tanta velocidad. Entonces, nuestro objetivo siempre es mis charlas, que son las que he dado esta semana, pero eran en cuanto a tiempo parecidas a la de Luis, en cuanto a estilo diferente, porque somos diferentes, no duraban más de 20 minutos. 21 me parece que un día llegué. ¿En qué sois diferentes? En muchas cosas. Yo creo que en muchas cosas. Incluso en el fútbol. Y lo que digo es que yo he estado muchos años con Luis por ser muy diferente a él. Porque Luis no quería a alguien al lado que le dijese que sí a todo. Al contrario, quería a alguien que le dijese que no cuando viese que era que no. Con argumentos, con muchos argumentos y sabiendo que podía ser que no. Pero éramos diferentes. Al final, en lo básico, en cuanto a la forma de fútbol y demás, coincidíamos, pero luego en jugadores no coincidíamos muchas veces. En formas de cómo plantear un partido, pues entrábamos en nuestras disputas y llegábamos a un acuerdo, siempre. Pero siempre cuando salíamos del despacho era la misma idea. Yo no tengo su capacidad de liderazgo en cuanto a lo que es el como... Voy a liderar a mi manera, pero no a lo que es Luis, que te transmite una fuerza en la forma de comunicar y demás muy potente. Entonces, yo creo que con lo que ha sido él como jugador, tanto en Madrid como en Barça como en el Sporting, el jugador ya solo por eso lo ve y lo respeta. A mí yo me voy a tener que ganar el respeto por otras cosas y como la de jugador no la tengo, porque no jugué en el alto nivel, pues entiendo que va a tener que ser a través de que ellos vean que les puedo ayudar, a través del conocimiento, de la táctica, de la preparación del partido, que ellos sientan de que cuando salgan a la guerra, el que les está diciendo por dónde hay que atacar al enemigo sabe de qué va. Eso. Porque el grupo de una selección necesita un líder, necesita un líder capaz de estimularlos y llevarlos a su máximo rendimiento. Alguien como yo creo que necesita varios líderes, y te explico por qué. Yo creo que el entrenador al final es el líder estratégico, que es el que plantea un poco por dónde vamos a ir, el que ordena y demás.
Luego puede haber el líder social, el que hace que la gente esté divertida, que se lo pase bien, pues como Reina en su momento, como Piqué en el vestuario, gente animada que en el momento de tal tienes al líder que actúa. Leo es un líder que lo que hace es actuar. Él a través de su juego lidera, ¿vale? No necesita decir nada, no necesita hacer nada. Juega y lidera. Puedes tener al líder dentro del campo como puede ser Busi o Xavi, ¿vale? Busi para nosotros, que es el líder que sin necesitar ser como Gerard comunicando con la gente o como Leo siendo determinante, es el que tiene la capacidad de estar dentro del terreno de juego y trasladar todo lo que le dice el entrenador y aplicarlo. Yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, no hay uno único. El querérselo dar a una persona solo para mí es un error. Nosotros en la selección tenemos varios jugadores de esos. Evidentemente Sergio está claro que es un líder, pero es que es el líder en el día a día, ¿vale? En el día a día él es el que mejor se entrena, el que más va al gimnasio, el que cuando las cosas van mal sale a la cara. Busi también es líder de la selección, pero igual que lo es en el Barça. Él es a través del juego, a través de que cuando tú le trasladas las cosas entenderlas, y evidentemente necesitamos a líderes, incluido yo, para cada una de las facetas a las que nos vamos a enfrentar. A mí pensar que una sola persona es el líder de todos, pues no me parece lo más... O sea, no, me parece que eso no funciona así. Me parece que hay diferentes formas de liderar y que cada una tiene su función y su contexto. Está claro que al final, cuando haya que tomar una decisión, la decisión final, las responsabilidades van a ser del primer entrenador, porque al final es el que... tú no le puedes exigir a un jugador, y hemos perdido por tu culpa, a uno en concreto por liderar. El que los selecciona, el que les da el plan de partido, el que los pone en común, es el entrenador. Y en ese sentido hay que asumir esa responsabilidad como líder. Pero luego en el día a día, pues cada uno tiene su estilo y creo que todos son necesarios. La última prelista hemos incluido a 52, pero hemos estado monitorizando 75-80 jugadores, de los que monitorizamos. Monitorizar quiere decir que nosotros tenemos 3 niveles de lista. Tenemos los jugadores que son más o menos fijos, los que vienen habitualmente, tenemos los potenciales, que son los que normalmente están en la prelista, y los posibles, ¿vale? Y aparte ahora vamos a incluir una cuarta línea que la hacíamos pero no le habíamos dado nombre, que son los jugadores jóvenes nuevos que surgen, estamos obligados a conocerlos. Entonces esa lista la seguimos. Evidentemente cada semana no puedes ver a los 80 jugadores, es imposible por una cuestión de tiempo y tampoco sería bueno, pero por eso somos varios trabajando y nos distribuimos un poco la tarea de hacer el seguimiento, y luego tenemos herramientas que nos permiten no tener que ver un partido completo para ver la actuación de un jugador, sino ver cortes de ese jugador, que pueden ser entre 8 y 12 minutos lo que tardas en ver los cortes. Si en esos cortes hay algo que te llama la atención, vas al paso siguiente, que es ahora voy a ver el partido entero para ver si esto que he visto en detalles puntuales sacados de contexto, como es ver cortes de un partido, se confirma a través de la visión del partido entero. Pero sí, hacemos un seguimiento es nuestra obligación. O sea, para cualquier jugador español, el deseo del seleccionador es que el seleccionador pueda verle si lo está haciendo bien, incluso los que están en el extranjero. Tenemos que verlos, es nuestra obligación. No haber sido un exfutbolista, un entrenador tal, ¿eso te pesa, no te pesa, te da miedo, no te da miedo? A mí miedo no me da ninguno. Yo sí que entiendo a la gente que piensa eso, entiendo completamente, o sea, perfectamente. ¿Por qué has perdido un partido? No te puedo dar una única respuesta. ¿Por qué coges a alguien de seleccionador? Es muy difícil. Tendrías que ver cómo es como persona, cómo se lleva con los jugadores, cómo entrena, qué staff tiene, qué resultados, si ha sido entrenador, qué resultados ha tenido. O sea, son tantas cosas que hay que valorar que para cualquier persona de la calle es algo imposible. Entonces, cuando tú te enfrentas a decisiones de ese calado, lo más fácil es decir, este jugador jugaba en mi equipo, lo hacía muy bien, ha jugado en la selección, este va a ser buen seleccionador. Pero no tiene nada que ver con lo que es la tarea de ser seleccionador. Absolutamente nada. O sea, no te garantiza. Además, hemos tenido recientemente el éxito de exjugadores como Pep o como Zidane, que habiendo sido grandes jugadores de su equipo, increíbles, han tenido éxito como entrenador. Con lo cual, otra cosa más que añades a lo que decíamos antes, todos quieren jugar, tener un equipo de posesión que recupera rápido porque Pep ha tenido éxito. O sea, todo el mundo quiere tener al exjugador del equipo porque al Barça le ha ido bien con Pep y al Madrid con Zidane. Es normal, o sea, yo lo entiendo completamente. A mí no me da ningún miedo porque al final tengo que entrenar a los jugadores, no a todos los aficionados que piensan eso. Quizás si los tuviese que convencer a ellos me costaría más de lo que me va a costar convencer a los jugadores. Barça y al Madrid, me atrevo a decir. Simplemente porque el impacto y que tienes es diario con el Barça.
Valverde y Zidane tienen que estar cada día entrenando con sus jugadores, tomando decisiones y jugando partidos cada semana o cada 3 días. Eso son ruedas de prensa, eso es explicar a la gente qué ha pasado, eso es depender del último resultado. Luego estáis vosotros, que hay 2 diarios en Barcelona y 2 diarios en Madrid que hablan prácticamente de forma exclusiva se habla de todos, pero de lo que más se habla es de Barça y de Madrid. Entonces, esa es una presión añadida que tú como persona tienes que soportar. Entonces, la selección tenemos impacto 5 veces al año. Las 5 concentraciones que hay, más cuando hay un campeonato de larga duración. Para mí es más difícil entrenar a un equipo. Empezasteis muy bien, sí. Luego vino perder lo que se perdió. ¿Cómo afectó eso? O sea, perder contra Croacia, contra Inglaterra, no estar en la... Nos puso en nuestro sitio, nos demostró que el inicio fue muy bonito, pero no demostraba la realidad, y al final nos hizo reflexionar sobre hacia dónde teníamos que progresar en cuanto a lo que es una selección, pues qué jugadores siguen, qué jugadores no siguen, etcétera, y sobre cómo habíamos planteado todas esas semanas. La realidad es que Croacia fue semifinalista del Mundial, Inglaterra ha llegado en la Nations League, al final no se pudo meter en la final, pero ha estado ahí, en el Mundial lo hizo muy bien también. Al final, todas las selecciones, cada año que pasa, desaparecen nuevos jugadores, evolucionan, cambian, tienen deseo de ganar como tú. Es normal que en la historia del fútbol y en la historia de las Eurocopas y los Mundiales vaya habiendo ese vaivén de rendimiento, porque todo el mundo quiere ganar, y ganar no es fácil. Entonces, lo único que te puede pasar cuando pierdes, puedes tomártelo de 2 maneras: hundirte y no sacar nada de ello, o que te sea información útil para mejorar para la siguiente vez. Los jugadores, cuando pierden, la siguiente tienen muchas ganas de ganar. El problema es que en la selección hay muchos meses hasta que vuelves a jugar. Afortunadamente, nuestra vuelta después de caer en la Nations League ha sido la clasificación, y ha sido de momento de manera perfecta, porque hemos ganado los 4 partidos y vamos a ver si somos capaces de seguir con esa dinámica. ¿Cómo afecta a la selección jugadores de un club el año pasado en Madrid que no ganaron nada? ¿Eso se afecta? Sí, claro, sí, afecta, sí. ¿Y cómo afecta? O sea, ¿los ves que vienen con menos ganas, con ganas de haber acabado ya la temporada? No con menos ganas, sino con un estado de ánimo que no es el idóneo. Todos estamos más felices cuando las cosas nos van bien y más tristes cuando las cosas nos van mal. Es decir, todos, cuando tenemos algún problema en nuestra vida, pues bien sea la enfermedad de un familiar, bien sea que no tienes trabajo, bien sea cualquier cosa, funcionamos peor, porque al final la cabecita no para de darle vueltas, y por mucho que tú seas profesional de algo, antes que futbolistas son personas y tienen sus problemas igual que cualquiera de nosotros. Y la gente dice, bueno, si tienen la vida solucionada, tienen ya, pero eso no tiene nada que ver con el cómo tú puedes afrontar el día a día como persona, porque el tener dinero, tener la vida solucionada te arregla muchas cosas, pero hay cosas que no las arregla. Ellos como profesionales lo que quieren es ganar, y cuando no ganan están cabreados y están tristes. Entonces a la selección le afecta en el sentido de que si nosotros tenemos a un grupo de jugadores que en sus equipos están consiguiendo éxitos, esa dinámica positiva se transmite cuando vienen esa semana contigo. Se atreven a hacer más cosas, están más felices, se trabaja mejor. Ahora, si están pasando por un mal momento y aún así tú los traes, porque hay veces que incluso en un mal momento hay jugadores que crees que tienen que venir, pues esa dinámica para él se transmite. O sea, no va a estar sonriendo tanto como lo haría en el otro caso, seguramente no se va a atrever a hacer tantas cosas porque quizá está en un momento de duda en el que su confianza o su autoestima está baja. Afecta muchísimo, sí. El viernes arranca oficialmente, por decirlo de alguna manera, tu etapa como seleccionador absoluto ya, con plenos poderes. Muchos cambios, sobre todo a nivel de nombres, en la convocatoria, en la manera de trabajar. La manera de trabajar va a ser muy parecida. O sea, nosotros con Luis éramos un staff súper cohesionado, que él creó toda una serie de valores y principios alrededor de la forma de trabajar que no va a cambiar, porque nos ha dado muchos éxitos y es una forma de trabajar en la que todos nos sentimos cómodos, nos sentimos valorados, nos sentíamos muy valorados, y ahora es mi obligación conseguir lo mismo con el staff. Entonces en ese sentido va a seguir todo parecido pero no igual, porque yo no soy Luis, evidentemente, él tenía su forma de ser y yo tengo la mía, y en ese sentido hay diferencias, ¿vale? Pero en lo que es el fondo, en la forma de la dinámica del día a día y demás, va a ser la misma. Respecto a los nombres, vais a tener que esperar el viernes, porque... No sale de aquí, Te digo que no te la podría decir entera, porque no la tenemos clara todavía.
No la tenemos clara. Habéis visto todas las convocatorias que hemos hecho, hay un patrón que se repite. Sí, pero la diferencia entre vosotros y Luis Enrique y De Bosch es que ellos mantenían un grupo de jugadores bastante amplio, que era como un equipo. Y vosotros mantenéis 4 o 5 jugadores fijos. Lopetegui hizo debutar a 17, Sí, a 17 jugadores. pero que me refiero Y nosotros hemos cambiado 17 jugadores también. A día de hoy estamos igual que ellos, ¿vale? Y yo entiendo que ese proceso, que normalmente lo haces al principio, lo haces hasta que encuentras eso que tú estás diciendo, que es tener una base. Para mí el tener una base es bueno y es malo, porque es señal de que hay unos cuantos que se diferencian mucho del resto, ¿vale? Pero también es bueno porque son los que vienen siempre y cuando trabajando tan poco como trabajas con la selección puedes ir generando tú una serie de patrones de juego. Yo no estoy a disgusto con el hecho de poder tener diferentes jugadores que vayan cambiando, porque eso es competencia y la competencia hace mejor a los jugadores. Está claro que cuando nos vayamos acercando más a la clasificación, los partidos de marzo y demás, ahí ya tenemos que empezar a tener las ideas claras. Pero tampoco descartamos que, por ejemplo, en marzo de repente venga alguien que no ha venido nunca, porque lo haga muy bien en los meses que van desde noviembre hasta marzo y digamos, lo queremos ver, lo queremos tener con nosotros, lo que le decía antes a Santi. Tú cuando ves a un jugador de verdad es cuando lo tienes una semana entrenando contigo, es cuando lo conoces realmente. Viéndolo por la tele o viéndolo como lo vemos nosotros en los partidos en directos, te pierdes muchísima información, porque le ves hacer cosas que no sabes si son suyas o se las pide el entrenador. Y luego cuando vienen contigo le dices, oye, ¿esto por qué lo hacías? Es que me lo pedía el entrenador. Ah, bueno, ¿y eres capaz de hacer esto otro? Sí. Entonces, claro, yo estoy valorándote por algo que te pide un entrenador que quizá tiene una idea diferente a la que yo tengo. Entonces, en ese sentido, me encuentro cómodo con las dos situaciones. Una porque genera competencia y la otra pues porque me permitirá trabajar con continuidad. Y el tema de la portería, De Gea, Kepa... Sí. El tema de la portería está en esa línea que te acabo de comentar. Ha estado muy candente el último año, pues porque supongo que era un tema que generaba cierta polémica, cierto debate y eso al final pues también es necesario, ¿no? Para vosotros, para un poco que la gente participe y el que se vea. Para mí no es un puesto diferente a cualquiera de los otros. Yo creo que los 3 porteros que han estado viniendo hasta ahora son 3 grandes porteros, cualquiera de los 3 puede jugar y pienso que hay muy buenos porteros que también pueden venir el viernes ya mismo o en el futuro y que lo están haciendo bien. Sería genial tener el mejor portero del mundo y no tener dudas, pero sería genial si no le pasaba nada, porque imagínate que lo tienes y el siguiente está a tanta diferencia que el día que lo tienes que poner porque a ese le pasa algo. Nosotros tenemos a 3 porteros de mucho nivel y yo ahora le veo la parte positiva, que es que si cuando lleguemos con estos porteros, si siguen siendo ellos, lleguemos a cualquier partido de clasificación a la Eurocopa y alguno de ellos no está disponible pues porque se lesiona con su equipo o se lesiona en el minuto 1, vamos a sacar a otro que nos va a dar garantías también. Entonces, has hablado antes de Lopetegui. ¿Entiendes lo que hizo antes del Mundial, durante el Mundial? ¿Y lo harías tú? Es que yo creo que es una decisión que necesita mucho contexto. No quiero yo meterme en la decisión de otra persona con la cual no conozco a Lopetegui, no he hablado con él, no sé cómo piensa, no sé qué le pasó esos días por la cabeza. Puedo entender que para un entrenador que te venga al Madrid te desestabilice y te diga, ostras, yo espero no verme ante esa situación. A día de hoy, con la información que tengo, creo que diría que me esperasen a acabar el campeonato en el que estoy. Lo que pasa es que no me esperarían porque seguramente si llegas al 12 de julio estás en la final y cualquier equipo ha empezado su pretemporada y eso, su planificación, ¿vale? Pero es que es muy difícil, es una cosa que es muy complicada. Yo, a día de hoy, lo que te digo es que tengo claro que les diría, oye, esperad a que acabe esto, no sé si vamos a llegar a la final o no, porque yo me debo a estos jugadores, me debo a esta selección, pero es mi opinión a día de hoy y es muy fácil de decir sin verte en la situación real y en el momento, ¿vale? ¿Te sorprendió cuando lo viste? A mí me sorprendió, sí, me sorprendió toda la situación. Yo creo que a quien no le sorprendiese es que no es humano todo lo que pasó esos días. Me sorprendió su decisión. Entendí la decisión que tomó Rubiales, ¿vale? También hubiese entendido la otra, porque al final, es lo que te digo, te pierdes información. Esos días ellos estuvieron ahí hablando, estuvieron viendo cómo había ido todo, de qué manera, y hay cosas ahí que ni yo sé, estando como seleccionador y conociendo a Rubiales, y en las que no te puedes meter. Entonces, es muy difícil para mí desde fuera el poder posicionarme, ¿vale? Y decir, no, tú tienes razón o tú no tienes razón, yo no haría esto, yo no haría esto. Yo quiero entender a todo el mundo, creo pensar que todo el mundo tiene sus razones
para tomar esa decisión con lo que supone, y yo entiendo que Lopetegui en ese momento haría lo que él creía que era mejor para él, porque al final no nos olvidemos, todas las personas somos egoístas y lo primero que piensas es en ti, ¿vale? Y luego ya entra tu forma de ser, pues si miras en qué te fijas o qué valoras. Entonces, poco más te puedo decir sobre ese tema. Respecto a los jugadores seleccionables, ¿dónde ves tú que la selección española tiene carencia de jugadores de puestos? Ninguno, tenemos jugadores buenísimos en todos los puestos. ¿Sin Piqué también? Sin Piqué también, sí, sí. Piqué dijo que lo dejaba, y yo creo que hay que olvidarse de un jugador que ha dicho que lo deja, o sea, porque es que si estamos viviendo del pasado y si estuviese Piqué, hay que centrarse en cuáles son los que tenemos son los mejores y con esos vamos a competir. Y ya está, o sea, no hay que darle más vueltas, es que te quita energía y no consigues nada. Ahora que está ahí Messi, ¿es el mejor que has entrenado? Es el mejor de la historia, el mejor que yo he entrenado, si se puede decir que lo entrenabas, porque al final estaba allí con nosotros y poco se le podía decir a Leo, más poco, la verdad. No sé si es un jugador al que entrenas. No me gusta utilizar esa palabra con Leo porque yo creo que él es el fútbol, la esencia del fútbol, y decir que entrenas a Leo, sí, simplemente porque ostentas el cargo de entrenador, pero poco más. Bueno, la pregunta anterior, el 9, no he entendido como goleador, quizás un poco la gran carencia de esta selección. No, yo creo que hay jugadores que están marcando goles. El problema es que ahora llevamos unos años que entre Leo y Cristiano, si marcas menos de 50 o 60 goles, eres un paquete. Ayer estuvimos en el homenaje a Kini, que fue 7 veces Pichichi, y las temporadas que más marcaba marcó 20-21 goles, y era una maravilla. Claro, nosotros tenemos a Yaguaspas que ha metido 21. En cualquier otra liga, bueno, Luis me decía que el primer año él en primera división creo que marcó 21 goles, una cosa así, y era increíble. Claro, el tema es que han puesto el listón tan alto que dices, es que no tienes un 9 que marca goles. Joder, si hemos traído a jugadores que han estado cerca de la veintena, o sea, son muchos goles en el alto nivel. Claro que me gustaría tener a alguien que marcase 50 goles, 60, o que Leo fuese español. Me encantaría. ¿A quién no le gustaría? Pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros tenemos lo que tenemos, y que además tenemos que tener un discurso diferente a que el goleador tiene que ser el 9. Tú como seleccionador y como equipo tienes que hacer que muchos jugadores marquen gol. Porque si al final tienes dependencia de uno, lo que me preguntaba antes Manuel sobre el tema del portero, el día que se lesiona, ¿qué pasa? O sea, está muerto. Entonces tenemos que tener los delanteros que marquen, los extremos que marquen, los interiores que marquen, y hasta el máximo goleador es Sergio Ramos ahora, en nuestra época. Con lo cual, yo no renuncio a que ningún jugador marque gol, hasta el portero, si fuese necesario. Has dicho una hipótesis, si Leo fuera español, si Leo hubiera sido español, ¿tendría algún mundial? Para mí sería una falta de respeto responder a eso por Argentina, porque sería decir que no ha sido campeón por ser argentino, y sería una falta de respeto. Es muy difícil, no se sabe. Hablar de hipótesis es muy sencillo, pero para mí sería una falta de respeto, no te puedo responder a eso. ¿Crees que le ha tocado el periodo igual que es el seleccionado más complicado? Porque me explico, si ves el último mundial, los equipos han evolucionado mucho en tanto selección, pero sobre todo dentro de lo complicado que es jugar en el juego defensivo. Vimos la última que muchos equipos renunciaban a la posesión, se iban para atrás, incluso grandes selecciones, y a partir de ahí, como el trabajo ofensivo, porque lo has comentado, cuesta hacerlo porque son pocos días y es mucha información, jugadores que juegan distintos, te dejan la pelota y es mucho más complicado atacarlos, con lo que pasa que llegas con la zona de penaltis después de un partido en el que has tenido la posesión y te acabas yendo para casa. Y que consideras que antes el fútbol de selección era, sin ir más lejos, hace 10 años era mucho más abierto, los equipos estaban no sé, más propuestas ofensivas, pero no habían tantos equipos que se cerraran tan atrás, sobre todo equipos como Chile, Suecia, que hizo el Mundial, cerraron todos los partidos. Igual el trabajo para ti ahora es más complicado porque, como has dicho, tienen pocos días para analizar equipos tan defensivos. Me gustaría analizar en profundidad lo que dices para tener todos los datos. Yo creo que es una percepción, pero yo creo que siempre ha habido equipos que se han encerrado atrás, ¿vale? Y siempre ha sido difícil atacar. Al final el equipo que se cree inferior o que es inferior, o sea, o porque se lo cree o porque lo es, acaba teniendo que defender metiéndose atrás. Es difícil que se venga arriba. Y creo que la dificultad está en cada mundial y en cada Eurocopa, porque al final el fútbol es contextual de ese momento, y en ese momento tú tienes que de alguna manera combatir o contrarrestar el fútbol que toca ahí. También te digo que entiendo a los seleccionadores que en un torneo corto quieran utilizar una estrategia defensiva, porque al final
tú defiendes, si sabes que te puedes tener una ocasión, marcar un gol, eso te da 3 puntos o la clasificación de octavos a cuartos, de cuartos a final, y tiene muchos réditos, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros entrenadores como yo que no nos sentimos cómodos con eso, que yo no digo, que por eso no digo que algún día no le toque a España estar replegada y defender, pero también puede ser una estrategia para conseguir espacios en campo rival. Es difícil, es muy complejo. Lo que pasa es que simplemente por el nivel que nosotros tenemos y el que tienen otras selecciones, lo normal es que otras que a priori son inferiores se acaben encerrando. Ahí está nuestra labor, pero sobre todo el talento de los jugadores para poder poner una estructura, una ocupación de espacios y una dinámica de movimientos que les permita a ellos, a los jugadores, encontrar esa forma de meter ese gol, que es el que abra el marcador y les obliga a abrirse un poco más. Pero no es por rebatirte, pero estoy seguro de que si miramos campeonatos atrás hasta el 82, que es cuando me acuerdo yo, Naranjito, seguro que ahí estaba Italia con el Catenaccio y ya era un clásico. Sí, está claro, pero como ahora tienen más información para defenderte. Sí, pero no hace falta mucha. Sí, no hace para defender. El inicio que me has hecho de la pregunta es no tener el balón es una ventaja, y defender al final es juntarse muchos cerca de la portería. Y si el talento defensivo, que también existe, no solo el ofensivo, si el talento defensivo de los jugadores es alto, se vuelve muy difícil el poder hacer gol. Una cosa, perdona, Sí, no. es muy importante, no es lo más trascendente, pero es muy importante la puesta en escena de un entrenador, de un seleccionador ante la prensa. Detrás hay el trabajo verdadero, ¿no? A diferencia tuya, Luis Enrique, yo lo veía, tenía un discurso muy claro, que cuando quería ser didáctico lo era mucho y disfrutabas mucho, pero no abusaba de eso, porque bueno, en el Barcelona también un poquito, pues él ya conoce lo que es esto. Puede decirse que en la selección tus armas, tú puedes ganar la resistencia de quien piense, bueno, no ha sido futbolista, era el segundo del Barça, pero esto es España, eso que la prensa de Madrid tiene una manera de pensar, aquí es otra. O sea, tu fuerte va a ser explicarte, te hemos leído en las entrevistas en prensa y a mí me ha gustado porque cuando habla un entrenador tiene que explicarse y tiene que ser didáctico y tiene que hacer entender a la afición y a la prensa también sus conceptos y su manera de trabajar. Con eso vas a vencer la resistencia. Bueno, yo creo que o vas a marcar un poco distancias. Yo creo que estoy en la obligación estaba en la obligación de presentarme a la gente, porque los que tenían que decir ya me conocían a nivel interno, que eran Rubiales y Molina, y ellos ya veían lo que era como entrenador y sobre todo lo que éramos como staff, porque en definitiva somos un staff, pero yo entendía que sí, que tenía que darle eso a la gente, ¿no? Ya que ellos habían apostado por mí, el dar esas explicaciones que a la gente le permita crearse una imagen de quién es Robert Moreno y qué se puede esperar de su trabajo. También te digo que cuando hablas mucho te acabas haciendo esclavo de tus palabras y a veces entras en riesgo de que la gente te pueda echar en cara, dijiste esto y has hecho esto. Sí. Entonces yo me gusta matizar mucho eso diciendo que lo que soy yo hoy es hoy con la información que tengo. Y las personas cambiamos y evolucionamos a lo largo de la vida, o sea, si no, todos seguiríamos pensando como cuando éramos adolescentes, estaríamos pensando en salir, en divertirnos y en no hacer determinadas cosas. Entonces todos evolucionamos y es importante que las explicaciones que yo he dado son las que he sentido en este momento, la semana pasada, etcétera, pero que eso puede ir cambiando, es decir, la gente me dirá, ¿has hablado de algún jugador? Y puede ser que el jugador en el futuro no venga, claro, pero es que hablo de ese jugador en ese momento, ¿vale? En el futuro ese jugador puede ser que su rendimiento sea bajo y puede ser que no venga, ¿vale? Jugadores de los que has hablado más o menos. Pero yo entiendo que sí. Yo entiendo que los medios de comunicación sois necesarios. Si tuviese que hacer una escalera jerárquica, estaríais en un segundo escalón, porque para mí lo principal y lo que marca a un entrenador es el trabajo como entrenador y los resultados. Es lo que hace, en definitiva, te hace bueno o te hace malo. Pero sí que es verdad que es necesario comunicar, porque al final el fútbol es un espectáculo. La gente disfruta de ese espectáculo y necesita información de ese espectáculo. Y los que dais información sois vosotros. Si no, todo sería llegar a un partido, ver cómo juegan, poderte generar tu opinión o no. Pero claro, si simplemente eres un aficionado que no entiende, a lo mejor necesitas leer a alguien que entiende,
que es el periodista deportivo y que te explica, oye, ha pasado esto o esto, Bueno. y tú tengas esa necesidad. No tienes ningún problema en decir que eres del Barça, porque te lo he leído. No Eso tengo te ningún puede- problema. Con eso no tienes ningún problema. Pero Luis Aragonés era del Atlético de Madrid, Clemente del Atlético de Bilbao, Del Bosque era del Real Madrid y no pasaba nada. Es decir, el Barça es un equipo de la Liga Española, yo soy catalán, soy de aquí, desde pequeño No, nací en maternidad, nací no, detrás aquí- del Camp Nou prácticamente, o sea que no me Y parece... el Bosque rompió un poco también esa cosa de... No. El del Bosque era un entrenador ejemplar en eso, ¿no? Yo creo que de hecho ahora tenemos más jugadores del Madrid que del Barça. Estamos trayendo más. Yo soy del Barça, soy socio del Barça y he sido pero ahora soy de la selección española y en consecuencia de todos los equipos, porque es lo que os he comentado varias veces, soy egoísta, quiero que les vaya bien a todos, porque va a ser mi bien. Entonces, si yo creo que tienen que venir 10 del Madrid, van a venir 10 del Madrid. Y si tiene que venir 0 del Barça, van a venir 0 del Barça. Pero tiene que ser porque yo estoy convencido de que los 10 del Madrid son mejores que los del Barça. Sí que es verdad que en el Barça cada vez tenemos menos opciones de traer a gente porque se está reduciendo el número de jugadores españoles. Pero eso va a ser así. Y también te digo, si no tengo que llevar a ninguno del Madrid y a ninguno del Barça, no los llevaré. Y llevaré a los del Valencia, a los del Betis, a los del Atlético de Madrid y el resto de clubes. Entendedme que no voy a nombrar todos, pero que nadie se sienta olvidado. Es una cuestión de qué jugadores creemos nosotros como seleccionadores, como cuerpo técnico, que son los mejor preparados para defender a la selección. Y así vamos a actuar. Y yo creo que eso tiene que quedar al margen. Cuando tú eres profesional de algo, tienes que olvidarte y la gente debería pensar que yo lo que estoy centrado es en que gane la selección, no en si traigo a uno del Barça o traigo a uno del Madrid. ¿Te preocupa que precisamente eso, que los grandes cada vez tengan menos jugadores españoles o canteranos? Sí. ¿Tú crees que soluciona eso? O... No lo sé si hay solución. De hecho, la Sub-21 es campeona de Europa este año sin ningún jugador del Barça. Sí. Creo que esto debe ser histórico. Y hay alguno que no ha ido y alguno que ha ido que eran perfil Barça y que ha llegado el momento y que, no lo sé, yo no estoy en los clubes para tomar decisiones, yo entiendo que los directores deportivos de los grandes clubes y sus presidentes tratan de hacer lo mejor para su club y eligen lo mejor para su club. Ahora, si te hablo desde la óptica de seleccionador, claro que quiero que haya la mayoría de jugadores, el mayor número de jugadores españoles en los equipos de altísimo nivel, los que compiten a máximo nivel, por lo que os comentaba antes, porque al final el competir en el máximo nivel te prepara para cuando llegas a una competición como un Mundial o una Eurocopa, estar más preparado. Es así, eso es inevitable. El jugar cada 3 días competiciones, la doméstica y en Europa, estar enfrentándote pues, a la Juve, al PSG, al Chelsea, al Manchester City, a ti te obliga como jugador a ser mejor, porque te enfrentas a los mejores. Entonces eso lo único que te hace es crecer. Claro, si no hay jugadores españoles en los equipos de máximo nivel en España, los que juegan Champions, ahora Valencia, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, pues es peor para nosotros, porque no están compitiendo contra los mejores. ¿Cómo ves lo de Neymar? ¿Tú crees que tiene que venir a Barça, a Madrid, a la Liga? Yo no creo nada. Yo lo que te puedo decir es que Neymar es un jugador único, excepcional, que con nosotros dio un rendimiento en el Barça increíble, pero que ahora quien hay que preguntarle de verdad, ya lo he dicho, es a Valverde y a Zidane. Y después a los directores deportivos de cada uno de los clubes y a sus presidentes, porque el fichaje de Neymar para mí no es algo simplemente futbolístico, es algo estratégico, es decir, traes a un jugador que comporta muchas otras cosas a nivel de marketing, a nivel de... Entonces, claro, yo no tengo toda la información como para decir si es necesario o no es necesario, y por eso no quiero decir que tiene que venir a un equipo o a otro, a Madrid o Barça, que parece ser los que están ahí, porque aparte no soy su entrenador, no sería su entrenador, ni sé lo que está en la cabeza de Valverde cuando hace el puzzle o Zidane cuando hace el suyo. ¿Dónde lo pondría, dónde no lo pondría, a quién vas a sacar, a quién vas a poner? Juegan 11 cada partido, no juegan... Cuando juntas a tantos buenos jugadores, todos quieren jugar y eso en la gestión es complicado el día a día. Entonces... Ahora has respondido como entrenador, pero como socio culé, ¿lo ficharías? Como socio culé ahora mismo no opino. Ahora mismo he aprendido que ser seleccionador está por encima de cualquier cosa. Entonces, soy socio porque pago la cuota y me envían un carnet, pero ahora mismo no tengo opinión como socio culé. No debo tenerla. Como seleccionador, ¿qué te parece de Carles Pérez y Ansu Fati? Pues me encanta que haya gente joven que además puede jugar con España, porque Ansu Fati también tiene doble nacionalidad. Que salgan jóvenes valores, que lo hagan además en un equipo como el Barça con lo complicado que es. Creo que va a ser difícil que tengan continuidad cuando se recuperen todos los supercracks que tiene el Barça arriba,
pero ojalá sean una sorpresa, igual que cuando surgió Messi en su momento y todos nos sorprendimos en aquel partido Gamper que Fabio Capello alucinó con él contra la Juve. Sí, contra la Juve, aquel partido que todos dijimos, yo ya lo había visto en la base y ya sabía el nivel que tenía, le había visto meter muchos goles, pero todo el mundo dijo, yo la primera vez que vi a Messi y que me impresionó completamente fue en un partido de Copa del Rey juvenil, en el campo que ya no hay cerca de la ciudad deportiva, en el que hay arriba del todo, donde están haciendo lo del metro. Y aquel día estaba con Josep Colomé y no me acuerdo quién era, y no sé si estaba Morda, que ya estaba por allí también, y lo vi contra el Sevilla en la distancia corta de cerca y decir, este chaval era increíble, cómo saltó en un año juvenil, Barça C casi ni pasó, Barça B y primer equipo. Ojalá salga uno de esos y que sea español y que lo podamos traer, ojalá. ¿Tu modelo como entrenador quién sería? ¿O el que más te ha influido o el que más...? No me atrevo a decir uno solo, sería injusto. El primero que me influyó fue Van Gaal, sí, ese sí que lo puedo decir, a través de Lluís Lainz, que ha sido compañero vuestro y que luego estuvo trabajando, ha sido un periodista deportivo y luego ha estado en el Barça muchos años como técnico, porque a través de él, que estaba de analista, pude conocer toda la filosofía de juego. Ahí sí que tuve información privilegiada porque estaba con él y me explicaba pues, las transiciones, cómo dividía el juego, cómo distribuía los roles de los jugadores dentro del terreno de juego. Me gustó mucho el Barça de Cruyff, pero era más como un crío al que le gusta el fútbol, que empieza a tener ganas de ser entrenador, pero no tenía una visión táctica para analizar. Evidentemente creo que Rijkaard lo hizo muy bien y Pepe es una referencia. Ahora también os digo, me gusta Pochettino, me gusta Klopp, creo que son entrenadores... Pochettino me gusta porque le he visto hacer evolucionar a su equipo y le he visto que cada vez que se enfrenta a Pep le ponen muchísimos problemas y eso solo lo puedes hacer desde el trabajo y desde la reflexión. Klopp porque me encanta su forma de ser y a qué juegan sus equipos, no engaña, es rock and roll, ¿no? Como él dice, tiene jugadores para eso y va a eso, Ya me gustaba... Sí, me gustaba su Borussia Dortmund, era increíble el cómo defendían, cómo atacaban y cada jugador cuando acababa en una posición diferente volvía a una que no era la suya, pero defendían todos en el 4-4-2, era increíble ver cómo hacían eso, pero también me gustan entrenadores que no tienen tanto nombre. Yo con Rubi me tocó, al primero que le hice un vídeo de fútbol como analista fue a Rubi, antes solo me lo había hecho para mí y al primero que le hice un vídeo que me lo pidió fue a Rubi cuando entrenaba en tercera división al Hospitalet. Estaba allí y me dijo, yo estaba en el cadete, creo que estaba en aquel momento, y me dijo, ostras, sé que habíamos sacado el título de entrenador juntos, me dijo, hostia Robert, sé que estás haciendo estos temas, ¿por qué no me echas una mano? Y Rubi es un tío que he visto su progresión y que veo a sus equipos y que me gusta, ¿vale? Lo he dicho el otro día también, por ejemplo, a mí el Cholo y Bordalás también es que me apasiona ver cómo convencen a sus jugadores, cómo les dicen, oye, vamos a hacer esto, y lo hacen todos convencidísimos, o sea, eso tiene una dificultad extrema, y entienden que el fútbol se gana desde otra manera y así lo ha demostrado estos años porque ha ganado una Liga, ha ganado Europa League y ha cambiado al Atlético de Madrid. Y Bordalás ha metido este año al Getafe, que nadie a priori lo daría como candidato, casi lo mete en Champions. Entonces no soy de decir este entrenador es el que voy a seguir. Evidentemente si me pidieses uno en primer lugar te pondría a Pep. No nombro a Luis Enrique porque ya supongo que deis por hecho que mi referencia ha sido Luis en muchas cosas, ¿vale? Eso no quiero dejar de decirlo para que no parezca que me olvido de él. Evidentemente para mí Luis es mi maestro en muchísimas cosas y es gracias a él estoy aquí. Pero si que tuviese que ver a alguien, Pep me encanta lo que consigue con sus equipos. Sacaste también el título con Tito Vilanova, ¿no? Puede ser. Me saqué os voy a dar una cosa que nos va a hacer gracia. La primera vez que mi nombre salió en prensa fue en Mundo Deportivo. ¿Ah, sí? Lo puso Joan Poquí. Tengo el recorte. Además hizo un artículo que era el título para... No me acuerdo exactamente cómo era. Salía Lluís Lainz, ¿vale? Que habíamos salido a Generación. Me destacaba porque yo con 25 años... fui el más joven de la historia de la Federación Catalana en sacar el título y fue en una contra de estas que hacía Joan Poquí en la que, pero fue en el 2000 no, 2003 creo que yo saqué el Nacional en el 2003 si no recuerdo el mal. Nacional en el 2003 sí. ¿Y el catalán? Lo saqué seguidos, sí. un año uno detrás de otro, hice primero, segundo y tercer nivel. Catalana, porque tenía, ¿no? He oído por ahí que yo con 16... Que no podía ser el alcalde de Sant Cugat y... Sí, y monté yo el curso de entrenadores en Hospitalet. Sí. No podía ir. Me intenté sacar con 16 años, me dijeron que no, que a los 18. A los 18 fui tarde, porque la prescripción era en junio y yo, pardillo con mi padre, me presenté en septiembre.
Después de eso empecé a estudiar a la universidad y fue cuando empecé a hacer todo este ciclo que os digo, que he explicado en algún sitio, que es que se hacía en el CAR de Sant Cugat, yo no tenía transporte y dije, ¿qué podemos hacer? Me junté con una asociación deportiva de Hospitalet, que me ayudó muchísimo, y nos fuimos a ver a Escoda, Joan Escoda, que era el presidente del Colegio de Entrenadores aquí en Cataluña, y ostras, ¿podíamos hacer algo para que el curso se hiciese? Nos dijo, si juntáis a 25 alumnos, os enviamos a los profesores, pero hay que tener instalaciones, o hay que tener un aula y demás. Y ahí que me voy yo y empecé a montar reuniones con la Asociación de Clubes de Hospitalet para intentar buscar gente que quisiese hacer el título. Empecé a ir por todos los campos, pegar carteles. El primer nivel, sí, el primer nivel. Sí, el nacional sí que lo hicimos en el CAR el tercer año, pero el primer y segundo nivel los hicimos en Hospitalet. Y entonces empecé a juntar gente y tal. Venía gente a las reuniones, gente se apuntaba, juntamos 21. Y entonces hablé con Escoda, con Joan Escoda, que se portó muy bien, me dijo, mira, tienes 21, veniros a las pruebas de acceso y ya hablamos, a ver qué podemos hacer. Cuando llegó aquel día conocí a Just Lane. Llego allí con mis 21, éramos 21, mis 20 acompañantes, yo con mi libretita y tal, vamos todos a hacer las pruebas, venga tal, mi grupo, y de repente se empieza a acercar gente y a preguntarme, ¿tú eres Robert Moreno? Sí. ¿Tú eres el del grupo Hospitalet? Sí. Oye, ¿me puedo apuntar en tu lista? Sí, 41 en la lista. Claro, toda la gente que vivía en Barcelona y no quería ir al CAR, y nos juntamos 41 alumnos en la primera promoción que hicimos en Campo del Hospi. El ayuntamiento nos ayudó, nos cedió, es una instalación municipal, nos dejó utilizar el aula y entrenábamos en el campo del Belviche haciendo las prácticas. Venían los profesores. Al año siguiente ya nos fuimos a Xaloc, había un alumno, Jaume Aventura, que era profesor de Xaloc, y nos ofrecieron las instalaciones, hicimos el segundo nivel en Xaloc. Además fue una época de cambio y nos dejaron hacer el segundo nivel seguido y convalidar las prácticas durante el año. Y el tercer año yo estaba saturado en la universidad, en todo, y dije, yo me voy a esperar, no me lo saco. Y gracias a Lluís, a Jaume Aventura y a otra gente me dijeron, no seas tonto, que tienes la oportunidad, haz un esfuerzo, apúntate. Y vamos al CAR, ya que ella ya tenía transporte, y entonces estuvimos yendo 3 días a la semana, 4 horas, que era el lunes, miércoles y sábado por la mañana, y luego el mes de julio hicimos un intensivo de 8 horas cada día. O sea, era todo el año más el intensivo. ¿Y qué generación, con quién compartiste ahora? Tito Vilanova, ¿Rubí? Óscar Perarnau, Rubi, Lluís Lainz, Óscar Perarnau estaba en aquella, nos hicimos muy amigos desde entonces y tengo muy amistad con él. Jordi Roura, ¿cómo se llama? Está de comentarista ahora, Pedro... no me acuerdo. Está ahora de comentarista en televisión, también era el único jugador que teníamos en la generación. Había varios entrenadores, no me acuerdo. Pedro Riesco, sí, estaba con nosotros, correcto. Habían varios entrenadores. Esta es la generación tecnológica. Pues un poquito sí, empezamos a ser, bastante de cámaras, de utilizar vídeo y sí, fuimos una generación que luego ha habido unos cuantos que hemos podido avanzar. Fue un año muy bonito, la verdad. Es la generación del equipo, de las tablets, de la... Sí, todos... Del visionado, de todo. Sí. Desde pequeño siempre quisiste ser. Sí. Yo a los 14 años ya empiezo a entrenar en mi colegio, en el Tecla Sala de Hospitalet. El profesor de gimnasia, Emilio Olivares, veía que me gustaba mucho el fútbol, yo jugaba desde pequeño. Era bueno en el cole y malo cuando me federé. En el cole destacaba, era el bueno, y cuando me federé ya era malo. Estuve un año que no pude jugar porque tuve lo de Osgood Schlatter en los talones, la enfermedad esta de crecimiento, y estuve un año que no pude jugar a fútbol. Y a mí me encantaba, y mi padre había sido entrenador, mi padre tiene el primer nivel también, en su momento lo sacó, me entrenó y tal, y yo veía que esto del fútbol me gustaba. Y a los 14 años me propusieron, empecé a entrenar y empecé a ver que me gustaba y dije, bueno, esto me gusta, jugando no soy muy bueno, ya se ve, por el nivel que juegas, y empecé a formarme. Lo primero que hice fue comprarme libros. Con 14, 15 años, ya ves, entrenar a críos tenían 5, algunos de ellos incluso ahora, Carlos Martínez, que está ahora ha estado en el Sevilla con Pablo Machín, lo tuvimos nosotros de analista en el Barça también. Yo lo entrené cuando era pequeñito y luego su padre fue mi segundo entrenador. Y entonces empecé a entrenar, de ahí ya me fui a jugar a la Florida. Ahí estaba Antonio Camacho, el coordinador, me dijo, Robert, va a entrenar un equipo y tal, y me dieron un alevín escolar, que entrenábamos en un cuarto de campo y que yo hacía buenamente lo que había visto que me hacía mi padre. Yo decía, aquí hay que hacer algo más. Entonces ya con 15, 16 años me empecé a comprar libros porque quería aprender. Empecé a leer libros para ver qué hacían los chavales, de aquella todavía era cuando la preparación física se vinculaba al atletismo y las cosas han evolucionado mucho. Y entonces encontré que al no haber sido jugador y al no haber estado en nivel, dije, los libros son una fuente de aprendizaje. Y tengo en casa y habré leído unos 150 libros de fútbol, porque vi que era la
formas. Pero claro, leer libros y ver vídeos no era lo único que te daba para... O sea, no era lo suficiente para poder ser entrenador de alto nivel. Y entonces fue cuando empecé a idear me gustaba la tecnología, dijo, esto del vídeo puede ser una forma de hacer algo diferente, que además me va a beneficiar, porque cuando estoy entrenando no veo nada de lo que está pasando. Puse a mi mujer a grabarme partidos, a la que es mi mujer hoy era mi novia y mi padre, y venían al campo y la gente decía, ¿para quién grabas? ¿Para qué televisión es? Porque no era normal. Grababan partidos, yo los analizaba con un software, fui mejorando y creé, bueno, me sumé con Manuel Conde a una editorial en ese momento que se llama MC Sports, que luego ya la vendimos a otra persona. Ahora tengo otra que es Fútbol de Libro, porque yo entendía que los libros eran una forma de transmitir conocimiento, de aprendizaje, que a mí me habían ido bien, que no era suficiente, pero que era una parte importante. Y así como vas entrenando, experimentando, conociendo y... ¿Se ha solucionado el tema este del...? No. ¿No? ¿Pero está en vías o alguien...? No tengo... Esta mañana me ha enseñado la portada Pablo Peña, que ha dicho que Tebas, que si la FEF quiere el media coach, que nos deje jugar los lunes. Y entonces ya ahí me he dado cuenta que el tema está muerto, porque en el momento que tú utilizas a la selección como moneda de cambio, ya me he dado cuenta que no hay nada que hacer. O sea, que no entienden lo que significa esto. Están un poco alejados de lo que debe ser que la FEF, la Real Federación Española de Fútbol, no es solo la selección, o sea, es muchas más cosas, no es la selección. Y no Rubiales. ¿Vale? Y no es bueno, al final es un presidente y ahora él está defendiendo sus... Pero la selección yo creo que... Es como en el Barça decir que el primer equipo es lo mismo que el resto, ¿vale? Decir que el FC Barcelona, el primer equipo es lo mismo que el resto, y si hay alguien peleado con los de básquet, perjudica al primer equipo del Barça. Mucho? No, vamos a conseguir la información. Tenemos a mucha gente que nos aprecia y que nos va a facilitar. Hay otras empresas que lo que es la gestión de nuestros partidos ya nos va a dar servicio. Lo vamos a estrenar en Gijón y dan el mismo servicio y en algunas cosas hasta mejor. Y en la parte que es información de los jugadores, al final las cosas se pueden analizar, se pueden ver, y si algún día tenemos alguna duda, pues será tan fácil como coger el teléfono, llamar al analista de un equipo o al entrenador y pedirle permiso para que nos deje esa información que no nos da directamente la Liga y Media Coach. Es un poco... Te dificulta el trabajo, porque la verdad es que la herramienta, cuando la tienes como usuario, pues a mí me permite estar viendo en directo partidos con la cámara táctica. No pasa nada, si no los tengo en ese momento, pues los tendré en otro, lo conseguiré. Y bueno, y ahora ya, como dicen los médicos, es un jugador que está de baja y su progresión marcará la vuelta a los terrenos de juego. Está lesionado, Media Coach está lesionado, y vamos a centrarnos en el que va a jugar ahora. Del Bosque dijo que si volviese a ser jugador quería ser Busquets. ¿Tú qué jugador te hubiese gustado? Dije Busi, que la primera vez que me lo preguntaron, pero siendo honestos y siendo honrado, Iván de la Peña me apasionaba. ¿Cuánto te marcó? Mucho. De verdad, tenía su póster en casa y lo he explicado en algún sitio. Yo me colaba en el Camp Nou para verle jugar. Era del Barça y quería ver al Barça, pero quería ver a De la Peña. Lo descubrí en el Mundial Sub-20, viendo un partido, no sé contra qué equipo era, y ve a un calvo dando pases y dije, ¿este quién es? ¡Qué bueno! Y entonces nombraron Iván de la Peña del Barça. Dije, ostras, es nuestro, porque en ese momento sentía como sociedad aficionado. Y claro, cuando luego subió al primer equipo y lo veías jugar, luego he tenido la suerte de conocerlo y es una persona increíble. Y Iván me marcó muchísimo. Es que era un jugador diferente. Claro, a mí me gustaba ver sus pases. Los espacios, ¿no? O sea, decías, pero ¿cómo ha podido ver ese pase? O sea, batir una línea de presión es difícil. Batir dos en un pase es algo estratosférico. Y él lo hacía en cada partido 5 o 6 veces. Entonces, era increíble. La pena es que se fuese del Barça. Y aparte, encima lo he conocido, y luego él es muy buen amigo de Luis, y Luis me decía, no, el calvo, como le llama él, Iván me decía, tú corre. Y él decía, no, yo sabía que cuando tenía el balón Iván, corría y el balón te parecía delante, o sea, no había duda. Entonces, evidente, Busi me gusta mucho, porque lo admiro como profesional, pero he sido socio del Español un año. Yo lo fui 6 o 7. Un año cuando estaba en Sarriá, porque ser abonado del Barça es imposible, y era ya en mi época en la que me estaba formando, y decía, ¿cómo puedo ver fútbol de primer nivel? Y me hice abonado de 80.000 pesetas me costó la tribuna del Español.
porque es que no quedaban, de las otras no quedaban, y dije, 80.000, ¿sabes? Tenía 90.000 ahorradas y me gasté 80.000 pesetas en la tribuna del Español. Sí, es verdad. Además, a Sergio González es de Hospitalet y no somos amigos, pero nos conocíamos del barrio. De Belviche. Sí, de Belviche y tal, y me gustaba, era la época que él jugaba y me hacía gracia. O sea, gente que había salido del Hospitalet también, que habían jugado, pues el verles ahí me gustaba. Yo le tengo cariño al Español, además está Óscar Perarnau ahora. Bueno, ya nos hemos, os han quitado a Hermoso, pero nos lo llevamos cuando estaba en el Español, y ha habido varios preseleccionados ahí. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Oye, por cierto, tu familia cuando te dijiste soy seleccionador español, ya de hecho, ¿qué te dijeron? Pues no dio tiempo a mucha cosa porque se precipitó poco en todas horas. Fue felicidades y luego, evidentemente, cuando hablas con tranquilidad. Tengo a una tía, a mi tía Mari de Sevilla, que ella me dice, yo ya lo sabía. Que es mi tía y me quiere mucho y yo ya sabía que ibas a ser tú porque te lo mereces y tal. Ella desde siempre ha generado una autoestima muy grande en mí. Cuando era pequeño me decía, tú vas a ser ingeniero de puertos, canales y caminos, luego arquitecto y tal. Ella me generaba una confianza que de verdad ahora lo analizo en el tiempo y digo, pues te genera una autoconfianza importante. El motivar a un niño de esa manera y decirle tal. Y luego cuando llegó este momento le llamé, tita, ¿qué ha pasado esto? Que fue muy justo de tiempo. Me dice, yo lo sabía. Sí, sabía que te lo iba. Bueno. ¿A ti quién te dice, cuando Luis decide dar el paso al lado, quién te dice, oye, tú serás... Rubiales, el presidente. Rubiales, sí, no, sí. Ni Luis ni Molina. Sí, y le digo, ¿estás seguro? Le digo, ¿Has bebido? Sí, no, y desde el minuto 1 mostró una confianza y un convencimiento increíble. Y eso también te hace sentir bien porque dices, realmente nos quiere a nosotros. O sea, no es un posado, no es algo que tenga, bueno, ya lo pensaremos y demás. Desde el minuto 1, Rubiales estuvo claro que el staff que estábamos era el que teníamos que seguir. ¿Y tu mujer qué te dijo? ¿Vaya río te va a estar metido o...? Bueno, mi mujer me conoció en un partido de fútbol, me conoció en el fútbol, hasta que me conoció a mí me dijo que le gustaba el fútbol, después ya no le gusta tanto y ella ve que es mi sueño, que es mi pasión. Muchas veces me dice, te envidio porque tienes una pasión y la persigues, y a veces no es fácil, o sea, parece muy fácil decir, no, todo el mundo tiene una pasión, descubrir cuál es tu pasión y poder perseguirla es muy complicado porque si no lo haría todo el mundo. Y ella está encantada, ahora le va a tocar todavía más hacer de mamá porque voy a faltar mucho en casa y es un esfuerzo criar a 2 niños sin la ayuda. ¿Los niños ya saben que eres seleccionador? Sí, la niña más ahora ya se enfada, no quiere que nombre las frases que dice ella porque le da vergüenza. Papá, no digas eso porque me ha visto alguna vez en la tele, ¿no? Lo de mi papá tiene fans y es el jefe del fútbol, que lo dice y se enfada, me dice, no digas eso. El niño no se entera, el niño tiene 3 años y medio y lo único que dice, ¿te vas? Fútbol, y a él le gusta, tiene no sé cuántos balones y le dices, ¿qué quieres que te traiga de regalo? Una pelota. O sea, y va acumulando balones, ¿vale? O sea, le gusta el fútbol, parece ser que estamos... Pero él todavía no se entera. El resto de la familia, mis suegros y mis cuñados, tengo una cuñada y el resto de gente, pues bien, adaptándose a lo que supone, ¿vale? Porque para ellos es nuevo. Yo no era alguien conocido antes, sí que estaba entrando ya en equipos grandes, pero esto llega de golpe y claro, toda la gente que los conoce y sabe quién soy, pues ahora llega a ellos y les felicitan y demás y se ven un poco abrumados en algún momento, pero bueno, poco a poco lo iremos llevando. Vamos a acabar con un mito. El andamio de Luis Enrique no es el andamio de Luis Enrique, es el andamio de Remo. Es el andamio que pido yo en Vigo para grabar los entrenamientos, pero es Luis el que le ve la utilidad para ver los entrenamientos desde arriba. Es decir, la idea era grabar desde arriba y Luis en un momento dado dice, pues también me sirve a mí para ver los entrenamientos. Y entonces empezó a subir y además allí en Vigo el andamio estaba casi encima del campo, con lo cual era mucho más fácil comunicarse con los jugadores y bueno, se hizo viral con él porque la foto en aquel momento era él, o sea, no era Joaquín con la cámara de vídeo, entonces... ¿Tú lo vas a utilizar en la Roza? Yo lo voy a utilizar, sí, yo creo también creo mucho en ver el fútbol desde arriba. De hecho, mucha gente duda de que haya sido segundo entrenador del Barça porque no me ha visto en el banquillo, porque yo estaba siempre arriba, en el cuartito que creamos con su bizarreta, que nos costó sudor y lágrimas porque le quitábamos trozo a la gente de prensa, a los de prensa para colocar. Hicimos un cuartito allí que yo a día de hoy creo que se sigue utilizando, hemos dejado esa herencia, pero ya en Vigo yo estaba arriba, en Roma me tocó estar de segundo entrenador, pero luego ya se incorporó Juan Carlos y le damos muchísimo valor. La visión aérea te da la noción de profundidad y amplitud que no te da el estar abajo. Entonces,
con Luis creíamos que era importante y yo por eso estaba en permanente conexión con Juan Carlos y con Joan en su momento, cuando estábamos con Joan Barbara, cuando estábamos en el Barça B. Se habla mucho de esto, de cómo hemos hablado, ¿no? Que el entrenador que no ha sido exjugador, casi hemos reflejado que todos han pasado por fútbol de élite o tal. ¿Qué sacas tú? ¿Qué has sacado tú de haber salido desde la base, de conocer fútbol base, de más lo que es puro fútbol igual que está fuera de lo más mediático? ¿Qué saca un entrenador que es atípico? ¿Qué de esa época puedes aprovechar para el día de hoy en el trabajo del día a día? Que otros igual, como han vivido en un entorno más de élite y tal, y pasan directamente ese entorno directamente, no pueden percibir. Pues fracasar sin que te pongan una cruz de por vida. En el fútbol base te equivocas y te equivocas mucho y te sirve como aprendizaje. Yo, sobre ese tema, que es un tema más recurrente y normal y lo entiendo, creo que si la gente valora que he estado 9 años al lado de Luis como segundo entrenador, tendría que olvidarse. Porque además se pueden buscar incluso paralelismos en lo que me ha costado llegar a mí. Al final, un jugador, para ser profesional de alto nivel, aprende a superar los fracasos, aprende a competir contra iguales, dándose codazos virtuales, ¿vale? Por ser el mejor, aprende a aguantar presión. El otro día lo pensaba y digo, aparte de los 9 años que he tenido como experiencia, que implican eso, llegar al inicio de esos 9 años a mí me ha supuesto también tener que dar codazos y ser mejor que otros entrenadores, tener que ser innovador en el tema de las tecnologías, tener que aguantar la presión que supone estar no solo preparándote para ser entrenador, sino tener un sustento y tener una carrera universitaria y demás. Evidentemente no es lo mismo que jugar a fútbol, pero si te vas a la raíz, a lo que es los valores y los principios que puedes aprender cuando eres futbolista, son los mismos valores y principios que podía aprender yo en una carrera que a priori parecía imposible, y ser futbolista profesional a priori puede parecer imposible. Pues imagínate llegar a ser entrenador de alto nivel sin haber sido jugador de alto nivel. Pero la misma presión que tiene alguien para hacerse cirujano, para hacerse abogado, para hacerse juez. O sea, tienes que aguantar presión, tienes que ser mejor que otros, tienes que evolucionar, tienes que mejorar constantemente, te equivocas, corriges. Entonces, en la base todos aprendemos lo mismo. Que tratas con personas, que las personas quieren que les traten con respeto, con educación, que para ser el mejor te tienes que esforzar mucho, que el único secreto que hay es trabajar, trabajar y trabajar, y que aún así dependes de una cosa que es redonda y que tiene que entrar en una forma rectangular que tiene unas medidas. O sea, eso se escapa a tu control. Pero no creo que me vaya a perjudicar si hablamos de cosas serias. Si hablamos de recurso fácil para atacarme, evidentemente es el más fácil del mundo y el que puede recurrir cualquiera en cualquier momento. No lo puedo controlar. Si alguien quiere dar eso como causa, también me estará demostrando que no entiende de qué va esto del fútbol y la sociedad y las personas en general. Es todo mucho más complejo que haber sido jugador o no. Si no, todos los que han jugado serían entrenadores. Habría 5.000 entrenadores. Mourinho mismo es una persona, ¿no? Sí, en ese sentido es un ejemplo. En otros no, para mí, pero en ese sentido es un ejemplo. No, a mí, yo a Mourinho no lo conozco personalmente, pero he tenido la suerte de conocer directamente a alguien que ha trabajado con él, que es Lluís Lainez, os lo he dicho. Y he conocido a gente que lo ha tenido como entrenador, como segundo entrenador, y todo el mundo me habla muy bien de él en la distancia corta. Muy bien, ¿vale? Otra cosa es luego lo que nosotros vemos y lo que él transmite, pues que lo hará porque él cree que es lo que tiene que hacer. Pero bueno, sí, llámale personaje, llámale, pero claro, es un tío que es que ha ganado todo también, sin ser nadie. O sea, es que es un tío que ha estado vinculado a éxito, que ha estado con los mejores del mundo. Que, claro, te puede caer mejor o peor, pero no valorar el trabajo que ha hecho es de idiotas. O sea, es de no querer ver la realidad. También entiendo que al final las personas nos guiamos por las afinidades personales o afectivas, y ahora que Mourinho te caiga bien o mal, automáticamente califica su trabajo como bueno o como malo. Me cae bien, su trabajo es bueno; me cae mal, su trabajo es malo. Y yo creo que hay que ir un poquito más allá de eso, rascar y decir, no, mira, ha hecho muchas cosas bien en su trabajo y hay determinadas formas de actuar que no me gustan, ¿vale? Que yo no haría, pero no quiere decir que esté mal. O sea, yo creo que hay que respetar. Él se expresa de esa manera, funciona de esa manera. Y, jolín, ojalá tenga yo su carrera, un 50% de lo que ha conseguido él. Ojalá.